Capítulo 4. La evidencia corroborativa. Hay evidencia creíble sobre Jesús fuera de sus biografías. Harry. Aleman se dio la vuelta y me señaló con el dedo. Tú, balbuceó, escupiendo la palabra. Con desdén, ¿por qué sigues escribiendo esas cosas sobre mí? Luego se dio la vuelta y desapareció por una escalera trasera para escapar de los reporteros que lo perseguían por el Palacio de Justicia. De hecho, era difícil ser reportero de crimen en Chicago durante los años 70 y no escribir sobre Harry Aleman. Él era, después de todo, el asesino a sueldo por excelencia del sindicato del crimen. Y los habitantes de Chicago, de una manera perversa, aman leer sobre la mafia. Los fiscales querían desesperadamente meter a Aleman en prisión por una de las ejecuciones a sangre fría que sospechaban que había cometido en nombre de sus jefes del sindicato. El problema, por supuesto, era la dificultad de encontrar a alguien dispuesto a testificar contra un mafioso con la aterradora reputación de Aleman. Entonces llegó su gran oportunidad. Uno de los antiguos compinches de Aleman, Luis Almeida, fue arrestado cuando iba a asesinar a un funcionario laboral en Pensilvania. Condenado por cargos de armas y sentenciado a una década de prisión, Almeida aceptó testificar contra Aleman en el asesinato no resuelto de un delegado del sindicato de Teamsters. En Chicago, si los fiscales aceptaban mostrar clemencia hacia Almeida. Esto significaba que Almeida tenía un motivo para cooperar, lo que sin duda mancharía su credibilidad en cierta medida. Los fiscales se dieron cuenta de que tendrían que reforzar su testimonio para asegurar una condena, así que salieron a buscar a alguien que corroborara el relato de Almeida. El diccionario de Webster define corroborar de esta manera: hacer más seguro. Confirmar. Él corroboró mi versión del accidente. La evidencia corroborativa apoya otro testimonio. Afirma, respalda los elementos esenciales de un relato de testigo ocular. Puede ser un registro público, una fotografía o un testimonio adicional de una segunda o tercera persona. Puede verificar todo el testimonio de una persona o solo partes clave del mismo. De hecho, la evidencia corroborativa actúa como los cables de soporte que mantienen una antena alta, recta e inquebrantable. Cuanta más evidencia corroborativa, más fuerte y más seguro es el caso. ¿Pero dónde encontrarían los fiscales corroboración de la historia de Almeida? Vino de una fuente sorprendente. Un ciudadano tranquilo y respetuoso de la ley llamado Bobby Lowe le dijo a los investigadores que había estado paseando a su perro cuando vio a Aleman asesinar al delegado del sindicato. A pesar de la escalofriante notoriedad de Aleman, Lowe aceptó respaldar la historia de Almeida, testificando contra el mafioso. En el juicio de Aleman, Lowe y Almeida hipnotizaron a los jurados con sus historias. El relato de Almeida sobre conducir el auto de escape coincidía con la descripción directa de Lowe de ver a Aleman asesinar a su víctima en una acera pública. La tarde del 27 de septiembre de 1972. Los fiscales pensaban que habían tejido un caso a prueba de balas contra el temido asesino a sueldo. Sin embargo, a lo largo del juicio, sintieron que algo no estaba bien. Su escepticismo surgió por primera vez cuando Aleman decidió no tener un juicio con jurado, optando en su lugar porque un juez escuchara su caso. Al final del juicio, los peores sospechas de los fiscales se hicieron realidad. A pesar del testimonio convincente de Lowe y Almeida, el juez terminó declarando a Aleman inocente y dejándolo en libertad. ¿Qué había pasado? Recuerda, esto ocurrió en el condado de Cook, Illinois, donde la corrupción, menudo, acecha. Años después, se reveló que al juez le habían sobornado con $10,000, cambio de la absolución. Cuando un informante del FBI reveló el soborno, el entonces juez retirado se suicidó, y los fiscales volvieron a presentar el cargo de asesinato contra Aleman. Para cuando se llevó a cabo el segundo juicio, la ley había cambiado para que los fiscales pudieran exigir que un jurado escuchara el caso. Eso es lo que hicieron. Y finalmente,
25 años después del asesinato, Aleman fue declarado culpable y condenado a prisión, donde más tarde murió. A pesar de los retrasos, la saga Aleman muestra cuán significativa puede ser la evidencia corroborativa, y lo mismo ocurre al tratar temas históricos. Ya lo hemos escuchado a través del Dr. El testimonio de Craig Blomberg de que en los Evangelios hay una excelente evidencia de testigos oculares sobre la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. ¿Pero hay alguna otra evidencia que corrobore eso? ¿Hay escritos fuera de los Evangelios que afirmen o apoyen alguno de los aspectos esenciales sobre Jesús o el cristianismo primitivo? En otras palabras, ¿hay alguna documentación adicional que pueda ayudar a cerrar el caso por Cristo, así como el testimonio de Bobby Lowe cerró el caso contra Harry Aleman? La respuesta, según nuestro próximo testigo, sí, y la cantidad y calidad de esa evidencia puede sorprenderte mucho. La tercera entrevista con Edwin M. Yamauchi, doctor en filosofía. Al entrar en el imponente edificio de ladrillo que alberga la oficina de Edwin Yamauchi en la pintoresca Oxford, Ohio, caminé bajo un arco de piedra que lleva esta inscripción: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Como uno de los principales expertos del país en historia antigua, Yamauchi ha estado en una búsqueda de la verdad histórica durante gran parte de su vida. Nacido en Hawái en 1937, hijo de inmigrantes de Okinawa, Yamauchi comenzó desde humildes comienzos. Su padre murió justo antes del ataque japonés a Pearl Harbor, dejando a su madre para ganarse la vida como sirvienta en familias adineradas. Aunque ella no tenía educación formal, animó a su hijo a leer y estudiar, dándole libros bellamente ilustrados que le inculcaron un amor por el aprendizaje que duraría toda la vida. Sin duda, sus logros académicos han sido impresionantes. Después de obtener una licenciatura en hebreo y helenística, Yamauchi recibió una maestría y un doctorado en estudios mediterráneos de la Universidad de Brandeis. Ha recibido 8 becas, Consejo de Investigación de Rutgers, la Fundación Nacional de las Humanidades, la Sociedad Filosófica Americana, y otros. Ha estudiado 22 idiomas, incluyendo árabe, chino, egipcio, ruso, siríaco, ugarítico e incluso comanche. Ha presentado 71 ponencias ante sociedades académicas. Ha dado conferencias en más de 100 seminarios, universidades y colegios, incluyendo Yale, Princeton y Cornell. Ha sido presidente y luego presidente del Instituto de Investigación Bíblica y presidente de la Conferencia sobre Fe e Historia, y ha publicado 80 artículos en 37 revistas académicas. En 1968, participó en las primeras excavaciones del Templo Herodiano en Jerusalén, revelando evidencia de la destrucción del templo en el año 70 d.C. 70. La arqueología también ha sido el tema de varios de sus libros, incluyendo Las piedras y las escrituras, Las escrituras y la arqueología, y El mundo de los primeros cristianos. Aunque nació en un entorno budista, Yamauchi ha estado siguiendo a Jesús desde 1952, el año en que nací. Tenía especial curiosidad por ver si su compromiso a largo plazo con Cristo fluiría en su evaluación de la evidencia histórica. En otras palabras, ¿se ceñiría escrupulosamente a los hechos, o se vería tentado a sacar conclusiones que fueran más allá de lo que la evidencia justificaba? Encontré que Yamauchi tiene un comportamiento suave, modesto. Aunque generalmente habla en voz baja, está intensamente concentrado. Él proporciona respuestas completas y detalladas a las preguntas, a menudo deteniéndose para complementar su respuesta verbal, ofreciendo fotocopias de artículos académicos que ha escrito sobre el tema. Un buen académico sabe que nunca se puede tener demasiados datos. Dentro de su oficina llena de libros, en el corazón de un campus muy arbolado, ablaze in autumn colors, nos sentamos a hablar sobre el tema que aún le ilumina los ojos. Incluso después de tantos años de investigación y enseñanza,
Debido a mi entrevista con Blomberg, no quería sugerir que necesitábamos ir más allá de los evangelios para encontrar evidencia confiable sobre Jesús. Así que comencé preguntándole a Yamauchi esta pregunta. Como historiador, ¿podrías darme tu evaluación de la fiabilidad histórica de los propios evangelios? En general, los evangelios son excelentes fuentes, respondió. De hecho, son las fuentes más confiables, completas y fiables sobre Jesús. Las fuentes incidentales realmente no aportan mucha información detallada. Sin embargo, son valiosos como evidencia corroborativa. Está bien, eso es lo que quiero discutir. La evidencia corroborativa, dije, seamos honestos. Algunas personas se burlan de cuánto hay realmente. Por ejemplo, en 1979, Charles Templeton escribió una novela llamada Act of God, en la que un arqueólogo ficticio hizo una afirmación que refleja las creencias de mucha gente. Saqué el libro y leí el párrafo relevante. La Iglesia cristiana basa sus afirmaciones principalmente en las enseñanzas de un joven judío oscuro, con pretensiones mesiánicas que, seamos sinceros, no causó mucha impresión en su vida. No hay una sola palabra sobre él en la historia secular. No hay una palabra. Ninguna mención de él por parte de los romanos. Ni siquiera una referencia de Jesús. Ahora, dije un poco de manera directa, eso no suena como si hubiera mucha corroboración de la vida de Jesús fuera de la Biblia. Yamauchi sonrió y sacudió la cabeza. El arqueólogo de Templeton simplemente se equivoca, respondió en un tono despectivo, porque sí tenemos referencias muy importantes sobre Jesús en Jesús y Tácito. Los propios evangelios dicen que muchos de los que lo escucharon, incluso miembros de su propia familia, no creían en Jesús durante su vida. Sin embargo, causó tal impresión que hoy en día Jesús es recordado en todas partes, mientras que Herodes el Grande, Poncio Pilato y otros gobernantes antiguos no son tan conocidos. Así que, sin duda, causó una impresión en aquellos que creían en él. Hizo una pausa y añadió que, por supuesto, él no estaba entre aquellos que no creían en él. Templeton y Yamauchi habían mencionado a Jesús, un historiador del primer siglo que es bien conocido entre los académicos, pero cuyo nombre es desconocido para la mayoría de la gente hoy en día. Dame un poco de contexto sobre él, dije, y cuéntame cómo su testimonio proporciona corroboración sobre Jesús. Sí, por supuesto, respondió Yamauchi, mientras cruzaba las piernas y se acomodaba más en su silla. Jesús fue un historiador judío muy importante del primer siglo. Nació en el año 37 de Cristo. 37. Y escribió la mayor parte de sus 4 obras hacia el final del primer siglo. En su autobiografía, defendió su comportamiento en la guerra judío-romana, que tuvo lugar del 66 al 74 d.C. Verás, se había rendido al general romano Vespasiano durante el asedio de Giada-Pata, a pesar de que muchos de sus colegas se suicidaron en lugar de rendirse. El profesor se rió y dijo, Jesús decidió que no era la voluntad de Dios que se suicidara. Luego se convirtió en un defensor de los romanos. Jesús parecía un personaje muy interesante. Quería más detalles sobre él, para poder entender mejor sus motivaciones y prejuicios. Píntame un retrato de él, dije. Era un sacerdote, un fariseo, y era algo egotista. Su obra más ambiciosa se llamaba Las Antigüedades, que era una historia del pueblo judío desde la creación hasta su época. Probablemente lo completó alrededor del año 16 de Cristo, 23. Como puedes imaginar por su colaboración con los romanos, que eran muy odiados, Jesús era extremadamente despreciado por sus compatriotas judíos. Pero se volvió muy popular entre los cristianos, porque en sus escritos se refiere a Santiago, el hermano de Jesús, y a Jesús mismo. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo de corroboración de Jesús fuera de los evangelios. Cuéntame sobre esas referencias, dije. Yamauchi respondió. En las Antigüedades, describe cómo un sumo sacerdote llamado Ananías aprovechó la muerte del gobernador romano Jesús, que también se menciona en el Nuevo Testamento, para hacer que mataran a Santiago. Se inclinó hacia su estantería, sacó un volumen grueso, y pasó a una página cuya ubicación parecía conocer de memoria. Ah, aquí está, dijo.
Convocó una reunión del Sanedrín y llevó ante ellos a un hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús, a quien llamaban el Cristo, y a otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que los apedrearan. No conozco a ningún académico, afirmó Yamauchi con confianza, que haya disputado con éxito este pasaje. Feldman señaló que si esto hubiera sido una adición cristiana posterior al texto, probablemente habría sido más elogiosa hacia Santiago. Así que, aquí tienes una referencia al hermano de Jesús, que aparentemente se había convertido por la aparición del Cristo resucitado, si comparas Juan 7, versículo 5 y 1 Corintios 15, versículo 7, y corroboración del hecho de que algunas personas consideran a Jesús como el Cristo, que significa el ungido, Mesías. Sabía que Jesús había escrito una sección aún más extensa sobre Jesús, que se llama Testimonio, Fabiano. Sabía que este pasaje estaba entre los más disputados de la literatura antigua, porque a simple vista parece proporcionar una corroboración amplia de la vida, milagros, muerte y resurrección de Jesús. Pero, ¿es auténtico o ha sido manipulado a lo largo de los años por personas favorables a Jesús? Le pregunté a Yamauchi su opinión, y fue evidente de inmediato que había tocado un tema de gran interés para él. Descruzó las piernas y se sentó derecho en su silla. Este es un pasaje fascinante, dijo con entusiasmo, inclinándose hacia adelante, con el libro en la mano. Pero sí, es controvertido. Con eso, lo leyó. Por esta época vivió Jesús, hombre sabio, si es que de verdad se le puede llamar hombre. Porque era uno que realizaba hazañas sorprendentes, y era un maestro de aquellos que aceptan la verdad con gusto. Convenció a muchos judíos y a muchos griegos. Él era el Cristo. Cuando Pilato, al oír que lo acusaban hombres de la más alta posición entre nosotros, lo condenó a ser crucificado, aquellos que en primer lugar habían llegado a amarlo, no renunciaron a su afecto por él. Al tercer día se les apareció restaurado a la vida, porque los profetas de Dios habían profetizado estas y otras innumerables cosas maravillosas sobre él, y la tribu de cristianos, así llamada en su honor, aún no ha desaparecido, hasta el día de hoy. La abundancia de corroboración para Jesús era claramente evidente. ¿Estás de acuerdo en que esto fue controvertido? ¿Qué han concluido los académicos sobre este pasaje?, pregunté. La investigación ha pasado por 3 tendencias al respecto, dijo. Por razones obvias, los primeros cristianos pensaron que era un testimonio maravilloso y completamente auténtico de Jesús y su resurrección. ¿Les encantó? Luego, todo el pasaje fue cuestionado por al menos algunos académicos durante la Ilustración, pero hoy en día hay un consenso notable entre académicos judíos y cristianos de que el pasaje en su conjunto es auténtico, aunque podría haber habido algunas interpolaciones. Levanto una ceja. ¿Interpolaciones? ¿Podrías definir a qué te refieres con eso? Eso significa que los copistas cristianos tempranos insertaron algunas frases que un escritor judío como Jesús no habría escrito, dijo Yamauchi. Él señaló una frase en el libro. Por ejemplo, la primera línea dice, en este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio. Esa frase no se usa normalmente de Jesús por los cristianos, así que parece auténtica para Jesús. Pero la siguiente frase dice, si es que de verdad se le puede llamar un hombre. Esto implica que Jesús era más que humano, lo cual parece ser una interpolación. Asentí para hacerle saber que lo estaba siguiendo hasta ese momento. Continúa diciendo, porque él era uno que realizó hazañas sorprendentes, y era un maestro de personas que aceptan la verdad con gusto, convenció a muchos judíos y a muchos griegos. Eso parece estar bastante de acuerdo con el vocabulario que Jesús usa en otros lugares, y se considera generalmente auténtico. Pero luego hay esta declaración inequívoca. Él era Cristo. Eso parece ser una interpolación. Porque interrumpí. Jesús dice en su referencia a Santiago que Jesús fue llamado el Cristo. Así es, dijo Yamauchi.
Es poco probable que Jesús hubiera dicho de manera tajante que Jesús era el Mesías aquí, cuando, en otros lugares, simplemente dijo que sus seguidores lo consideraban el Mesías. La siguiente parte del pasaje, que habla sobre el juicio y la crucifixión de Jesús, y el hecho de que sus seguidores aún lo amaban, es poco excepcional, y se considera genuino. Luego está esta frase: al tercer día se les apareció restaurado a la vida. De nuevo, esta es una clara declaración de creencia en la resurrección, y, por lo tanto, es poco probable que Jesús lo haya escrito. Así que, estos tres elementos parecen haber sido interpolaciones. ¿Cuál es la conclusión?, pregunté. Que este pasaje sobre Jesús probablemente fue escrito originalmente acerca de Jesús, aunque sin esos tres puntos que mencioné. Pero, aún así, Jesús corrobora información importante sobre Jesús, que él era el líder martirizado de la iglesia en Jerusalén, y que era un maestro sabio que había establecido un seguimiento amplio y duradero. A pesar de que había sido crucificado bajo Pilato, por instigación de algunos de los líderes judíos, aunque estas referencias ofrecieron alguna verificación independiente importante sobre Jesús, me preguntaba por qué un historiador como Jesús no habría dicho más sobre una figura tan importante del primer siglo. Sabía que algunos escépticos, como filósofo de la Universidad de Boston Michael Martin, han hecho esta misma crítica. Así que pregunté a Yamauchi su reacción a esta declaración de Martin, quien no cree que Jesús haya existido. Si Jesús existió, se podría haber esperado que Jesús dijera más sobre él. Es inesperado que Jesús lo mencionara de pasada, mientras mencionaba a otras figuras mesiánicas y a Juan el Bautista con más detalle. La respuesta de Yamauchi parecía inusualmente contundente. De vez en cuando, algunas personas han tratado de negar la existencia de Jesús. Pero esto es realmente una causa perdida, dijo con un tono de exasperación. Hay evidencia abrumadora de que Jesús existió, y estas preguntas hipotéticas son realmente muy vacías y falaces. Pero, respondería diciendo esto, Jesús estaba interesado en asuntos políticos y en la lucha contra Roma. Así que para él, Juan el Bautista era más importante porque parecía representar una amenaza política mayor que Jesús. Me metí de lleno. Espera un segundo. ¿Hay algunos académicos que han retratado a Jesús como un celote, o al menos como alguien simpático a los celotes?, pregunté, refiriéndome a un grupo revolucionario del primer siglo que se oponía a Roma políticamente. Yamauchi desestimó la objeción con un gesto de la mano. Esa es una posición que los propios evangelios no apoyan, respondió. Porque recuerda, Jesús ni siquiera se opuso a pagar impuestos a los romanos. Por lo tanto, dado que Jesús y sus seguidores no representaban una amenaza política inmediata, es comprensible que Jesús no esté más interesado en esta secta, aunque con el tiempo resultó ser muy importante. Así que,